Las 7 horas con 34 minutos. Continuamos analizando la grave situación nacional que pone en entredicho la transparencia y la ética en el sector público, particularmente a nivel de las Cortes de Justicia. En el caso Purga se siguen revelando chats por parte de la Fiscalía. En el teléfono de Daniel Salcedo se han revelado las tarifas que se cobraban en la Corte de El Guayas. En la Corte Provincial del Guayas todo tenía su precio. Un valor se daba por manipular el sorteo de causas, otro por cambiar a un juez, una era suma por no instalar la audiencia y otro el valor por un fallo favorable. El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, dijo que si los funcionarios conocían de estas irregularidades, debieron haber denunciado. El caso se desenvuelve ahora en la investigación alrededor de un legislador social cristiano, quien está siendo investigado por la manipulación que se habría hecho de la justicia en la provincia de El Guayas. Con respecto al legislador Muentes del Partido Social Cristiano, en un análisis que realizaron en un popular podcast, Martín Pallares y Roberto Aguilar señalaron cómo es que este ciudadano, ex legislador, ganó un juicio al Banco del Pacífico, convirtiendo una deuda de $300,000 en una indemnización que tenía que pagarle el banco por $4 millones. Escuchemos parte de esto. Antes de que se dolarice el Ecuador, Pablo Muentes y su esposa hicieron un préstamo para comprar una camaronera. El préstamo era de alrededor de $300,000. Aquí viene el tema. ¿Le pagó o no le pagó al Banco del Pacífico? Muentes dice que sí y el banco dice que no. Según el banco, Muentes apenas pagó un tramito de la deuda, $60,000. El resto, de acuerdo a la defensa del banco, lo hizo con 12 letras de pago chimbas, absolutamente falsificadas. Y eso no es que solo lo diga el banco. Hubo 3 peritajes dentro de este caso que sostienen que fueron letras de cambio completamente adulteradas y falsificadas. Es decir, que de los $300,000 solo pagó $60,000. Es más, uno de los peritajes concluyó que, fíjate Roberto, concluyó que el diseño de las letras de pago que presentó Muentes era con un diseño que ni siquiera existía en la época en que él hizo el préstamo y tenía que pagar, sino que es un diseño que apareció mucho más tarde, además de que los números de serie no coincidían. O sea, el peritaje concluyó en que era una burda falsificación de esas letras de pago. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7 horas con 39 minutos. Damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, bienvenido. En este caso, el caso Muentes, usted y su compañero en su estudio, Rafael Ollarte, han sido mencionados como las personas que defendieron a Muentes. Entendemos perfectamente el papel de los abogados y además un derecho de que toda persona tiene derecho a la defensa. Pero quisiéramos conocer mayores detalles. ¿Cómo es que este ex legislador Muentes transformó una deuda con el Banco del Pacífico por $300,000 que no la pagó parcialmente, en una indemnización a su favor por $4 millones? Bueno, buenos días, don Gustavo, un abrazo para usted. Cuando su coordinador me contactó anoche para agendar la entrevista, habíamos acordado conversar sobre la consulta popular. Yo, la verdad, en general no suelo emitir opinión en los casos de carácter penal porque no es mi área y lamentablemente no puedo emitir una opinión respecto de un caso que está todavía en trámite y que no me corresponde en ese sentido. Así que si la conversación va a girar en torno a eso,
le digo con todo respeto, me voy a tener que desconectar porque no hace falta, doctor Quintana, y no es que le hemos estado a usted tendiendo una trampa, ni mucho menos. Siempre hemos acordado entrevistas con usted para tratar de los diversos temas. Se le menciona por parte de la coordinación una u otra sugerencia que viene de la coordinación, pero hemos tratado siempre en forma abierta sobre diferentes temas. Respetamos y entendemos por su condición de profesional que por allí tenga restricciones para hablar de este tema, pero en todo caso es algo que tiene relación con una situación que está estremeciendo al país. A donde quisiéramos llegar es a esa situación de la justicia que se ve tan en entredicho nuevamente con este caso que está llevando adelante la Fiscalía, que el Consejo de la Judicatura, a través de Álvaro Román, ha calificado como una verdadera crisis institucional que ha dejado muy mal parada la justicia, particularmente en la provincia del Guayas. Hablemos sobre lo que está sucediendo en la provincia del Guayas, si es que es un tema al que sí puede referirse. Y como le insisto, yo no había acordado conversar sobre este tema, no opino de temas penales, don Gustavo me está volviendo a preguntar lo mismo de otra manera. No, y mi estoy respuesta preguntando un caso muy diferente. En el uno estaba involucrado le insisto, un cliente suyo, pero respetamos su opinión, doctor Quintana. Me habían invitado a conversar sobre la consulta popular, y si no vamos a conversar sobre ese tema, don Gustavo, con todo el cariño que yo le tengo y con el respeto que se merece su audiencia, yo me tengo que desconectar, porque no habíamos acordado conversar sobre otro tema. Les deseo un buen día, un abrazo. Gracias, no acostumbramos a limitar aquí las agendas ni a anticipar preguntas, pero no podemos dejar de tratar con el doctor Quintana un tema que es absolutamente relevante en el acontecer nacional. Si el doctor Quintana no quiere hablar, pues lo respetamos. Para redondear la idea y ponerla en contexto, Martín Pallares, el 8 de mayo de 2023, escribió el siguiente artículo: Pablo Muentes ganó así $4 millones, que de alguna manera resume el podcast que hemos transmitido parcialmente en esta mañana. Esta es una historia fantástica, inicia diciendo Pallares. En ella hay dinero, mucho, y personajes que tienen relevancia en el actual escenario político. El gran protagonista es el asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Acaba de ganar casi $4 millones gracias a una sentencia judicial y es uno de los más importantes impulsores del juicio político al presidente Guillermo Lasso. También está el juez Reinaldo Ceballos, que ordenó dicho pago y que, curiosamente, a los 3 días de haberlo hecho, empezó a actuar como juez de la Corte Provincial del Guayas, promovido por el Consejo de la Judicatura, que, como se sabe, está controlado por el partido del asambleísta en alianza con el correísmo. También hay un banco, el Banco del Pacífico, que es el que tiene que pagar a Muentes, a pesar de que sostiene que quien le estafó en más de $300,000 fue el ahora bendecido asambleísta por haber falsificado 12 recibos de pago. Por último, están Rafael Ollarte e Ismael Quintana, abogados de Muentes en este caso, y que como constitucionalistas han argumentado en redes y en medios a favor del juicio político en el que tanto interés tiene su cliente, el Partido Social Cristiano y sobre todo Jaime Nebot. Es más, hoy Ollarte salió a defender el juicio en Teleamazonas. Muentes es hombre de extrema confianza del dirigente histórico del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Son tan cercanos que casi literalmente viven juntos. Ambos tienen sus casas a pocos metros de distancia en una de las zonas más exclusivas de Guayaquil, la isla Mocolí. Cuando Muentes llegó a la asamblea, al interior del bloque del Partido Social Cristiano hubo mucho murmullo e incomodidad. No aterrizaba, con muy buena fama, pero como es el amigo de Nebot, muchos de ese bloque tuvieron que bancárselo. La historia dice que Muentes y su esposa contrajeron una deuda con el Banco del Pacífico en 1999 por alrededor de $300,000 para comprar una camaronera. Según él y sus abogados, pagó la deuda puntualmente, pero el banco nunca registró los pagos. Según el Banco del Pacífico, en cambio, Muentes solo pagó un tramo de la deuda, $60,000, y el resto, sostiene, pagó en virtud de recibos falsificados. Al menos
menos 3 peritos le han dado la razón al Pacífico. Sostienen que de los 13 recibos de pago que Muentes exhibe, 12 son falsos y únicamente uno es verdadero. Es decir, según esta versión, Muentes quedó adeudando $314,000 al banco desde 1999. Pero como Muentes sostiene que sí pagó, además dice que el préstamo era de $800,000 y que el banco no se lo entregó completo, fue hasta las Cortes de Justicia de su provincia, Guayas, donde presentó una acción de habeas corpus pidiendo al banco que registre su pago y que se eliminen los intereses devengados, entre otras cosas. Ante el pedido de Muentes, el juez de la Unidad Judicial, Reinaldo Ceballos, le dio la razón, ignorando un peritaje que decía que las letras de cambio eran falsificadas, ordenó al Pacífico que elimine de la lista de deudores a Muentes. El banco sostiene que cumplió lo que ordenó el juez, pero que luego de que hizo una investigación de su asiento contable, no encontró los pagos. Eso no le gustó al asambleísta. Por eso el banco otra vez registró a Muentes y a su esposa como deudores impagos. Ante eso, el amigo de Nebot y entusiasta del juicio a Lazo nuevamente acudió ante el juez Ceballos, alegando que sus derechos habían sido vulnerados. Y aquí viene lo fantástico. El viernes 5 de mayo de 2023, el juez Ceballos ordenó al banco pagar a Muentes la suculenta cifra de $3,983,000. Curiosa o coincidencialmente, esa sentencia parece ser que fue la última que Ceballos despachó como juez de primera instancia. Ahora actúa como juez de la Corte Provincial del Guayas en virtud de una promoción que le hizo el Consejo de la Judicatura el 24 de abril. Ahora al Banco del Pacífico solo le quedan 2 movidas para evitar el pago, una demanda de nulidad de los recibos de Muentes, que actualmente está en segunda instancia, y el pedido que ha hecho al Tribunal Contencioso Administrativo para que ese organismo decida sobre el pago, ya que al ser un banco administrado por el Estado, se considera que cualquier cancelación se hará con las cuentas patrimoniales del Estado. También podría haber una acción de la Fiscalía por falsificación, pero eso no ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué no lo hace? Por ahora, hay pocas esperanzas de que el Banco del Pacífico logre evitar el pago a Muentes, representado por Ollarte y Quintana. Pero sonrían, que son sus impuestos los que harán este pago, fue lo que escribió Martín Payares el 8 de mayo de 2023. Este artículo fue publicado precisamente a mediados del año anterior, anticipándose de alguna manera a lo que está sucediendo. Pablo Muentes es el epicentro de esta nueva investigación de la Fiscalía. Con respecto a la entrevista fallida el día de hoy con el doctor Ismael Quintana, a quien consideramos mucho, es un invitado frecuente a este medio de comunicación, lamentamos el desenlace. Él señalaba que no se le había invitado para hablar sobre este tema, pero en general en este medio de comunicación no anticipamos ni una agenda, menos las preguntas que se puedan hacer. El doctor Quintana quería limitarse y no hablar no solamente sobre el caso Muentes, sino sobre el caso que investiga la Fiscalía, la gran investigación que se está dando en el país, el caso Purga, catalizado por la fiscal general del Estado. Podríamos eventualmente considerar en este medio de comunicación una solicitud de algún entrevistado para no tratar un determinado tema, pero esto tendría que justificarse y se trataría de una entrevista condicionada que por lo general no lo realizamos. En determinadas situaciones podría ser aceptable, pero no en la generalidad de los casos. No podemos limitar temas ni anticipar preguntas a ningún invitado. No se trataba de tender una trampa, ni mucho menos al doctor Quintana, sino hablar con la libertad y la apertura que siempre lo hemos hecho. Lamentamos el desenlace al haberse desconectado el doctor Quintana de la entrevista. Lo que sí podemos eventualmente hacer en este medio de comunicación es mantener en reserva la identidad de algún invitado si es que se trata de un tema delicado que amerite proteger a la fuente.